Excelente. Bueno, pues lo que queríamos compartirles hoy como parte de nuestras actividades del círculo de estudios es esta cuestión de conocer la primera experiencia, ¿no? Porque realmente, como ustedes saben, hay todo un amplio abanico de posibilidades sobre los psicodélicos y sobre los diferentes aspectos de la experiencia, ¿no? Entonces, nos pueden interesar desde los aspectos terapéuticos hasta los aspectos espirituales, pasando por todos los fenómenos místicos, ¿no? Que están también las experiencias místicas trascendentes, ¿no? Que están ligadas al uso de psicodélicos. Y en este caso, en Mindsurf, decidimos enfocarnos en un aspecto muy concreto, que es conocer ciertas características sobre la primera experiencia de las personas, porque si ustedes se dan cuenta, la primera experiencia puede ser tanto una entrada maravillosa a todo un universo, ¿no? De posibilidades que representa la experiencia psicodélica, como también puede significar el final de un interés que no logra llegar a buen puerto. Eso es bastante común, precisamente como ustedes saben, cuando no se cuidan las variables, ciertas variables farmacológicas, como si la sustancia que estás tomando es en verdad lo que te dicen que es, o si la dosificación es la correcta, pero también hay otras variables que son extrafarmacológicas, ¿no? Lo que aquí en estas clases y en un montón de lugares hablamos frecuentemente que son los conceptos de set y setting, ¿no? Y de hecho hay un dato no muy conocido, pero una investigadora eh, si no recuerdo mal, fue Betty Eisner. Ella, de hecho, postuló un tercer concepto que no es tan conocido, pero que es igual de importante, que creo que en esta introducción viene bien tocar, aunque sea brevemente, que es el concepto de matrix o matriz, que vendría a ser el contexto social, familiar, cultural al que la persona se traslada del que se traslada antes de que tenga la experiencia psicodélica y al que se traslada después de la experiencia psicodélica, porque tú puedes tener una experiencia súper chida y maravillosa y llegar a un montón de insights y claridad, bla, 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 pero luego regresas a tu casa, ¿no? Y tus papás menosprecian, ¿no? O tus hermanos menosprecian la cualidad nutritiva de esa experiencia y suelen sencillamente adjudicarle el concepto de alucinación, ¿no? Entonces estuviste alucinando y por lo tanto el potencial aprendizaje que pudieras haber obtenido de esa experiencia no es válido, ¿no? Eso es algo súper común. Entonces esta señora, esta investigadora, Eisner, básicamente postula la importancia de este tercer concepto que vendría a ser ojo con quienes nos relacionamos después o la manera en la que nos vamos a relacionar con las personas después de estas experiencias. También hay que saber discernir cuándo compartir estas experiencias y cuándo son como de carácter muy, muy personal, ¿no? Tampoco todo el mundo necesita saber de tu experiencia, a menos que necesites un feedback literalmente de todo el mundo, que todo el mundo te esté dando su opinión sobre el valor que tuvo tu experiencia o tu aprendizaje. Entonces, sí, justamente a partir de todo este enigmático inicio de un potencial camino psicodélico, ¿no? De las primeras experiencias, es a partir de esto que nos interesó llevar a cabo esta investigación. Y de hecho los resultados preliminares de esto se presentaron en 2018 en el foro Plantas Sagradas, Usos y Normas, que fue un evento organizado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde en la organización estuvo a cargo el Instituto Chacruna, en colaboración con esa escuela. Y en ese momento Karina presentó los datos preliminares que hasta ese entonces estaban entre 700 y 800 personas encuestadas. Hoy en día cerramos esta encuesta cuando llegamos a las 1000 personas, entonces a partir de ahí eh, digamos que cerramos en ese número para facilitar todo el procesamiento de la información y porque, bueno, queríamos compartirles esto también aquí como parte del círculo, pensando un poco en la comunidad psicodélica de habla hispana, ¿no? Ustedes que forman parte de esta comunidad.
Y también aprovecho para adelantarles que estos mismos datos los vamos a estar presentando en inglés en un evento que va a llevar a cabo el Instituto Chacruna, un Community Forum, que es básicamente para la comunidad de habla inglesa, ¿no? Entonces, esta misma información que es como una fotografía o una radiografía de lo que pasa en las primeras experiencias en psiconautas de América Latina, bueno, de Hispanoamérica en general, eh, también ahora va a estar al alcance de investigadores y de personas interesadas en estos temas, principalmente en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En Canadá también. Entonces, pues eso, esta misma información se va a estar compartiendo ahí. Ahora, bueno, creo que ya llegó el momento como de empezar a compartir la pantalla para que puedan aquí conocer los datos, tenerlos de forma gráfica. Creo que tienes que autorizarme, Eros, por favor. Ah, sí. Iba a dar una pequeña introducción de qué son los psicodélicos, nada más breve. Disculpa, yo entendí que Sí, ya le habías dado la introducción. sí, Me no. cuatrapié. Va, cool. Dale, adelante. Um, no sé si se está viendo ahí. Sí. Ahí está, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, nada más es una breve introducción para poder ubicar acerca de los psicodélicos. A veces parece que lo tenemos como muy claro, pero muchas veces ese concepto no está como del todo afianzado y se confunde con otras cosas. Básicamente tenemos también la idea de la psicodelia como esta apreciación estética de los fractales o colores tornasol o muy brillantes o colores y formas geométricas, pero bueno, en este caso como vamos a hablar de las sustancias psicodélicas, vamos a ubicar un poco. Esto es parte de lo que estoy trabajando para ustedes, que será un curso que es de neurociencias para psiconautas. Entonces se refiere a los conocimientos básicos sobre neurociencias que un psiconauta debe tener experimentado para poder realizar varias cosas. No solo es información, sino esta información la pueden aprovechar perfectamente para sus prácticas psiconáuticas. Entonces, bueno, pues muy rápido, psicodélicos. Y bueno, pues el concepto de psicodelia es un anglicismo de la palabra psiquedelia, un neologismo que se forma parte de las palabras griegas psique, que significa alma, y que también le podemos dar como la interpretación de mente, alma o mente, y delia, que es manifestar o manifestación. Y bueno, fue propuesto por el psicólogo británico Humphrey Osmond, y en conjunto psicodelia significa que manifiesta el alma, lo que manifiesta la mente o el alma, ¿sí? Tenemos un grupo de sustancias básicas, de moléculas, que son los que se llaman los psicodélicos clásicos. Estas moléculas están principalmente, bueno, algunas contenidas en, en organismos de fuentes naturales, como son los hongos, los cuales contienen psilocibina y psilocina, que es como la molécula que está clasificada como psicodélico clásico. Tanto en el peyote como en el cactus, el aguachuma o San Pedro, tenemos a la mescalina, que también es otro de los psicodélicos clásicos, que de hecho fue el primer psicodélico descrito. Por supuesto, la LSD y la DMT. Entonces, estos son como considerados los psicodélicos clásicos desde una perspectiva farmacológica. ¿Por qué es esta clasificación desde una perspectiva farmacológica? Porque son los que también se pueden llamar como psicodélicos serotoninérgicos, porque actúan en los receptores de serotonina y además tienen una similitud con la serotonina en una fracción de la molécula. Esta es la serotonina y esta parte de acá es el grupo que se llama indol, el cual está aquí en la psilocibina y en la LSD está en este lado. Entonces tienen esa similitud
en su estructura, lo cual los hace que se clasifiquen dentro de esa de esa parte como psicodélicos. Además, también hay que mencionar que gracias al estudio de los psicodélicos fue posible caracterizar y conocer al neurotransmisor serotonina. O sea, los psicodélicos llevaron a conocer la serotonina y a partir de ahí pues poder investigar sobre esto. Entonces, los psicodélicos se llaman que son agonistas de los receptores de serotonina, es decir, se unen a los receptores de serotonina con una gran afinidad, tal y como el neurotransmisor que es para lo que está hecho. Entonces, bueno, de manera misteriosa, estas moléculas tienen capacidad de poderse unir a estos receptores de manera con mucha afinidad. Los receptores son prolongaciones de proteínas de las membranas de las neuronas que se representan de manera como esquemática, como este tipo de antenas, por así decirlo. Y digamos que, bueno, lo que se llama el ligando, que es como la molécula o sustancia que se puede unir con estos receptores, pues de manera habitual, pues es la serotonina, pero pues los psicodélicos también pueden simular eh, la estructura de la serotonina en una fracción y poder hackear, digamos, el sistema y poderse unirse a estos receptores. Entonces, principalmente lo más conocido y con mayor afinidad es que los psicodélicos se tienden a unir en el receptor 5-HT2A. Esto, si avanzamos en el curso y si ustedes van estudiando más sobre la neurofarmacología de los psicodélicos, lo van a encontrar constantemente. Y parece que es ahí una pieza clave para poder evidenciar y determinar y además estudiar la farmacología de los psicodélicos. Esta es una manera ya más como, digamos, un modelo de cómo es en realidad el receptor, pues no se parece nada al modelo que sirve como más gráficamente para enseñarlo. Esta es la estructura de las proteínas, pero bueno, vaya, esto es lo que permite que la estructura externa de prolongación de las neuronas pueda captar tanto la serotonina, pero en este caso se unen a la psilocibina. Este es el receptor y esta es la psilocibina. Bueno, la psilocina en particular, que es el principio activo. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Pues como Ibra nos mencionó, hay efectos meramente farmacológicos, que es lo que estamos platicando, ¿no? De cómo es que actúan estos psicodélicos o estas sustancias sobre las neuronas y sus receptores. Y esos son efectos estrictamente farmacológicos que detonan una serie de situaciones fisiológicas que, bueno, nosotros podemos interpretar como lo que son los efectos de los psicodélicos. Pero eso es una cuestión meramente local, meramente que ocurre en el cerebro, fisiológica, pero a partir de ahí lo interesante es que tiene todos estos procesos sobre la conciencia bueno, pues es que lo que nos tiene a nosotros y a muchas personas pues fascinados acerca de la potencialidad que puede tener el operar bajo estos estados no ordinarios de conciencia. Y bueno, pues esta es una visión meramente farmacológica de cómo actúan, en este caso es la psilocina que está actuando en estos receptores y tienen actualmente con esto de la llamada ciencia psicodélica o el renacimiento de la ciencia psicodélica que se está desarrollando cada vez con mayor ímpetu acerca de varios grupos de investigación en el mundo que están estudiando los psicodélicos porque se ha abierto la posibilidad y la legalidad hacia esto en esos lugares. Entonces, pues se está viendo que tienen ciertos efectos farmacológicos
con respecto a algunos padecimientos, como es el caso de la depresión y ansiedad, que es como lo más conocido y lo más sonado últimamente. Entonces, la hipótesis es de que tienen efectos estrictamente farmacológicos acerca con los receptores, debido a que en las personas con ansiedad y depresión, lo que se ha visto es que tienen gran cantidad de receptores de estos 5-HT2A en las neuronas, una cantidad sobreexpresada. Y cuando uno administra un psicodélico, o en este caso lo que se ha estudiado, que es la psilocibina, la DMT y la LSD, cuando uno lo administra, este efecto farmacológico de este psicodélico hace genera una condición que se llama una regulación a la baja, o down regulation, que es en inglés, y que hace que disminuya la cantidad de receptores en la membrana de las neuronas. Entonces, quita esa condición que se ha visto que está presente en las personas con ansiedad y depresión, y de esa manera es como un efecto meramente farmacológico para tratar, y es lo que se está estudiando. Pero también existen los modelos extrafarmacológicos que tienen que ver con el proceso psicoterapéutico que se lleva después de las sesiones con los psicodélicos, más todo lo que nos estaba contando anteriormente Ibra, que involucra al set y setting, que no solamente es a nivel personal, sino también es a nivel comunitario, social e incluso cultural. Y bueno, pues existen otros que pueden ser llamados psicodélicos, no propiamente porque tengan esta particularidad farmacológica de actuar en los receptores de serotonina. Sin embargo, cumplen la cuestión desde la etimología de que son, que pueden evocar cosas que manifiesten el alma. Entonces, en este caso también son considerados psicodélicos, con esa acotación de que no son parte de los psicodélicos clásicos, ni tampoco es desde una perspectiva farmacológica. A la MDMA, que está generando ahora maravillas en la investigación con el estrés postraumático, y definitivamente esa cualidad que tiene de poder evocar y manifestar cosas de la mente y del alma de los pacientes, y que resulta que tengan una apertura más amplia de respuesta a la psicoterapia, es lo que le está dando bastante validez a la terapia con MDMA, y que próximamente estará o sea, muy validada en la FDA, que la FDA pues es como un organismo regulador de las sustancias de tipo farmacéutico. Entonces, bueno, pronto hay buenas noticias constantemente de la organización MAPS, pero pues en algún momento esto se abrirá a que salga, no solo, a que salga de Estados Unidos, y probablemente esperemos tener investigación con MDMA y psicoterapia en México y en gran parte del mundo. El otro es la Salvia divinorum. Esta Salvia divinorum ni siquiera actúa a nivel de serotonina, es más, ni siquiera puede ser considerado un alcaloide por su estructura química, es algo como muy exótico en sus efectos. Por eso no estaba clasificada como prohibida, porque cuando hicieron la Convención de Viena, donde prohibieron a todos los psicodélicos, no se conocía nada de la Salvia divinorum, ni se conocía qué moléculas contenían. Fue hasta después, entonces por eso no estaba considerada como prohibida, aunque ya varios países lo han tomado. Pero tiene efectos definitivamente muy, muy extraños con respecto a los psicodélicos, pero también puede tener un uso psicodélico o una apreciación psicodélica de manifestación del alma. El dextrometorfano, que es el componente de algunos jarabes para la tos, también es considerado como un psicodélico, porque evoca ciertas manifestaciones que pueden clasificarse dentro de eso.
sé que a veces está estigmatizado porque, bueno, resulta que es un medicamento de uso farmacéutico muy barato, por cierto, pues totalmente legal y comprado sin receta. Algunas personas abusan, pero hay una gran investigación al respecto porque tiene propiedades también contra la depresión. Entonces, pues también por ahí con ciertos cuidados, y eso es también una sustancia que se puede explorar en sus propiedades psicodélicas y psicoterapéuticas. La otra es la ketamina, también un anestésico disociativo que, que es ampliamente usado en la anestesiología, pero también sin duda tiene un potencial psicodélico bastante amplio y también psicoterapéutico con respecto a la depresión que se está usando últimamente. Y por supuesto la cannabis, que cualquier persona que haya consumido un comestible o a lo mejor alguna variedad de esas muy potentes, por supuesto que evoca ciertas manifestaciones típicas de los psicodélicos. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve toda esta información? Para poder clasificar y tener ubicados a cada uno, por qué los psicodélicos clásicos están ahí y que es una perspectiva farmacológica. Sin embargo, podemos también tomar cierta versatilidad del término psicodélico y mencionar que uno es la perspectiva farmacológica, que son estos que son psicodélicos serotoninérgicos, pero otra es el término psicodélico, que es desde la etimología de manifestadores del alma o lo que manifiesta el alma, y entonces ahí pueden entrar todas estas otras sustancias e incluso muchas otras sustancias que ni siquiera son consideradas como dentro de los psicodélicos, pero ahí es donde se le da la orientación de un uso psicodélico de tal sustancia, ¿no? Hay gente que está trabajando todo esto. Últimamente se está trabajando mucho con los análogos de tanto de algunos psicodélicos que resultarían ser lo mismo como los análogos de la LSD, pero en el caso de otras feniletilaminas y eso que también se le puede considerar psicodélico. Hay demasiadas sustancias actualmente, tanto en la escena rap como en el mercado negro, que se están comercializando con un alto potencial como psicodélicos, nada más que la misma prohibición genera que las dosificaciones no sean las adecuadas y además los entornos donde se consumen parece ser que está contribuyendo a que generen más dificultades que beneficios de la apreciación de la experiencia psicodélica. Y bueno, también nos sirve para poder ubicar ciertos mitos que hay alrededor de esa situación, como por ejemplo, me viene a la mente que alguien diga que tiene hongos visuales y que tiene otros que son filosóficos y otros que son creativos. Entonces, bueno, desde una perspectiva de las neurociencias y neurofarmacología desde esta vista, eh, pues no sería poco probable que las moléculas activas esos hongos, de los diferentes hongos, que al final de cuentas es la misma, que sería psilocibina y psilocina en diferentes proporciones, eso sí, o algún hongo puede tener mayor cantidad o menos, pero el efecto estrictamente neurofarmacológico es prácticamente el mismo. Entonces, pues la cuestión de si es más visual o filosófico o creativo es algo muy subjetivo. Entonces, bueno, pues desde ahí conocer estas cuestiones de las neurociencias para psiconautas nos va sirviendo. Y la otra de las perspectivas más importantes, que es la última que voy a mencionar, es también conocer los mecanismos de reducción de riesgos y daños. Cuando uno puede saber en las neurociencias o la neurofarmacología de las sustancias, es decir, en dónde actúan, uno puede intuir y tener conocimientos sobre qué sustancias combinan y qué no, o qué situaciones de medicamentos o de alimentos son las que son compatibles con cierto consumo, ¿no? Entonces esto nos abre una posibilidad muy amplia de reducción de riesgos y daños y de prácticas
más seguras, prácticas psicoactivas más seguras y prácticas psiconáuticas también con mayor inteligencia y mayor responsabilidad. Entonces, bueno, hacia esto está dirigido este curso que estoy elaborando de neurociencias para psiconautas. Y bueno, pues en cuanto esté listo, ustedes tendrán acceso a él. Y pues muchas gracias. Vamos entonces con la investigación. Genial. Listo, Ibra, entonces Sí. A ver, ya lo abrí, ya puedes... Ujú. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, entonces ya tenemos o sea, con lo que compartimos al inicio, o sea, como esta cuestión de que lo que nos interesa es el conocer más sobre la primera experiencia y luego con toda esta introducción que hizo Eros, pues ya podemos tener una mejor idea de qué va todo esto, ¿no? Entonces, estas encuestas se realizaron a 1000 psiconautas, como les decíamos, de habla hispana. Y aquí pueden ver en la gráfica la distribución de participantes con respecto a los países, ¿no? Entonces, por supuesto, dado que Mindsurf está en México, lo más normal era esperar una mayor cantidad de personas de México, pero pues sí, esto incluso también sirve como un dato de interés a quienes forman parte del círculo, ¿no? Porque pueden conocer sus compañeros de dónde es la mayoría de las personas y así, ¿no? Entonces, es un dato más que nada de control, ¿no? Luego, aquí ya comenzamos a hablar sobre el tema en cuestión, que es las características de las primeras experiencias y cómo terminan después relacionándose con las prácticas espirituales o de autoconocimiento que las personas pueden llegar a generar a partir de haber atravesado estos estados. Entonces, esto es interesante porque prácticamente nos está diciendo cuál es la sustancia por la que por una u otra razón, no entraremos en eso en este estudio porque no era esa la intención, pero por alguna u otra razón, ¿cuál es la sustancia más elegida por los psiconautas o por quienes en ese momento comienzan un potencial camino de psiconáutica, ¿no? Hay que recordar que psiconauta no es lo mismo que usuario de drogas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de usuarios que a partir de empezar o de despertar un interés por un cierto camino de aprendizaje pueden llegar a considerarse o autonombrarse como psiconautas. Bueno, ¿cuál es esa sustancia? Pues es el LSD, ¿no? Esto es muy interesante. De todas, o sea, por ejemplo, México tiene un gran historial de uso avalado por la antropología, por ejemplo, con respecto a los hongos o con respecto al peyote. Sin embargo, el LSD, que es propiamente una sustancia semisintética, se posiciona en el número uno, ¿no? Quizá podemos encontrar ciertas justificaciones de esto por toda la influencia que ejerció la contracultura en la década del 60, ¿no? Y como en su momento un investigador psicodélico dijo, gracias a Timothy Leary, tenemos el LSD prohibido en los laboratorios, pero lo tenemos al mismo tiempo disponible en la calle, ¿no? Entonces, de alguna forma el LSD se ha convertido como en una sustancia representativa, al menos para la cultura popular y para la sociedad, lo estamos viendo en esta misma encuesta, como una sustancia iniciática, ¿no? En el camino psicodélico, ¿no? Seguida muy de cerca por los hongos, ¿no? Eso sí, probablemente sería interesante contrastar si las personas que respondieron hongos son de México o la relación con otros países de América Latina, ¿no? O incluso España, que también hubo mucha gente que contestó ahí. Pero bueno, otras sustancias psicodélicas que no aparecían en esta gráfica, pero que también recibieron un determinado número de respuestas, tiene que ver con, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Y perdón, el N-bomb,
El N-Bomb es un análogo, bueno, una sustancia que es muy común que se venda como LSD. Es una sustancia que definitivamente tiene un potencial psiconáutico, pero al mismo tiempo es una sustancia que, entre otras cosas, se necesita una dosificación diferente con respecto al LSD. Entonces, si tú confundes N-Bomb pensando que es LSD y tomas una dosis pensando que es la otra sustancia, pues puedes, es peligrosa, ¿no? Y el N-Bomb es muy importante detectar cuándo es N-Bomb y a partir de ahí tomar la mejor decisión, si se quiere o no consumirlo, ¿no? Pero bueno, mucha presencia de N-Bomb y también de Salvia divinorum. Lo que mencionó Eros fue muy importante, o sea, esta cuestión de que la Salvia divinorum permanece en una especie de vacío legal. Se ha generado, se ha gestado todo un mercado de la Salvia divinorum con las implicaciones que esto tiene para los habitantes de la Sierra Mazateca, de donde es endémica esta planta, y al mismo tiempo ha dado pie a el surgimiento de todo este mercado de los extractos de Salvia divinorum, los cuales concentran cantidades enormes de salvia en unos pocos gramos, y estas experiencias son brutales, son devastadoras, y si no se cuida el set y el setting, y esto lo digo también un poco por experiencia propia, las experiencias con Salvia divinorum pueden tornarse muy, muy oscuras. De hecho, Internet está plagado de videos donde la gente fuma Salvia divinorum y luego quiere aventarse por la ventana o hacer cosas peligrosas, ¿no? Entonces, quizá si lo vemos en términos de porcentajes, nos puede parecer como muy poca la gente que está optando por estas sustancias psicodélicas alternativas, pero si consideramos que son 1000 personas encuestadas, entonces sí ya son varias personas, ¿no? Ese es mi punto. Igual, no lo mencioné, pero también, Eros, si en algún momento quieres añadir algo o interrumpirme o actualizar algo, igual, ¿no? Ajá, luego la siguiente pregunta es interesante porque nos habla del rango de edad, ¿no? En qué momento de la vida es cuando, por la razón que sea, decidimos acercarnos a todo esto, ¿no? Y el parámetro que resulta aquí, el principal, es básicamente entre los 18 y 21 años, ¿no? Esto es importante de reconocer. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Eros sabe mejor de esto que yo, ¿no? Pero la conformación fisiológica o neurofisiológica llega a un determinado punto de madurez. Tengo entendido que en los 21 años, alrededor de los 20, 21 años, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer que un 30% de la gente de los 1000 encuestados, es decir, 303 personas, tenían menos de 18 años, ¿no? Y eso es un punto en donde hay que poner mucha atención, porque parte del trabajo, ¿no? que se busca con una educación psiconáutica como la que genera Mindsurf, pues es no fomentar el prohibicionismo de decir no hagas esto, pero sí reconocer todas las variables que están en juego. Y no es lo mismo que tengas un acercamiento a una experiencia psicodélica a los 14 años, cuando ni a nivel psicológico ni a nivel fisiológico hay una cierta madurez que permita darle soporte a la experiencia, que hacerlo a los 25, 26 o 22 o 23, cuando ya estás en una etapa diferente, en diferentes niveles, ¿no? Entonces, esto es muy importante y hay que tener ahí mucho cuidado. Y como pueden observar, incluso entre 22 y 30 tenemos muchas personas, más de 200 personas que comenzaron a esa edad, y conforme avanzamos de edad, vemos considerablemente una disminución, ¿no? Lo cual, pues básicamente nos dice que mientras más avanza uno en su vida, ¿no? Existe una menor apertura a experimentar con estas cosas, lo cual obviamente tiene sus excepciones, ¿no? Hay muchas personas que a determinada, ya en una edad madura, deciden probar esto, ¿no? Es como muy relativo, ¿no? Y luego esta otra parte es muy interesante porque también nos habla de estas cuestiones que Eros y yo mencionábamos, ¿no? Como el setting tiene mucho que ver con la configuración espacial, el lugar en el que estás, pero también tiene que ver con las personas con las que estás.
Y si las personas con las que estás no son las mejores personas para compartir una experiencia tan profunda donde tantos elementos arquetípicos van a brotar de tu inconsciente y entonces las vas a ver manifestadas en la realidad externa, no es tan buena idea tener una experiencia con personas que quizá no sean las mejores para este tipo de acompañamientos. Entonces nos interesaba conocer también con quiénes nos rodeamos al momento de tener esta primera experiencia. Eso es vital al momento de entender si la experiencia va a ser positiva o fue negativa, con el simple hecho de decir, ok, estas personas tuvieron una experiencia negativa, ¿con quiénes estaban? ¿No? Y a partir de ahí podemos encontrar quizá ciertos patrones. Veámoslo, por ejemplo, la mayoría de las personas decían que estaban acompañadas por 2 o más personas, amigos, amigas, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nunca va a ser igual una experiencia psicodélica solo a una experiencia con amigos, así como nunca va a ser igual una experiencia psicodélica en tu departamento que una experiencia psicodélica en el bosque, en el campo o en la montaña. O sea, todos estos elementos interactúan entre sí. Es por eso que hay académicos, investigadores que dicen, oye, por ejemplo, el tema del peyote, no puedes entender el peyote sin entender el contexto simbólico en el que se encuentra insertado, que es la cultura wixárika, ¿no? Entonces, de esta misma manera hay que entender que toda experiencia psicodélica, el resultado de toda experiencia psicodélica está profundamente vinculado con el entorno, lo cual incluye las personas que se encontraban acompañando en ese momento. Luego también seguido de un muy alto porcentaje de personas que lo hicieron con la compañía de una persona. Esto sí es recomendable, porque sobre todo en las primeras experiencias, el hecho de que exista un sitter, una persona al lado, ¿no? Eso puede, a veces incluso es más que recomendable, ¿no? Por ejemplo, existen sustancias como la salvia divinorum de la que hablamos antes, o como la propia ketamina, donde no es recomendable hacerlo solo, al menos al inicio. ¿Por qué? Porque existen todos estos elementos de peligrosidad, digamos, que pueden llegar a manifestarse en caso de no, de descuidar una de estas variables extrafarmacológicas de las que hablábamos, o incluso farmacológicas, ¿no? De considerar las interacciones en nuestro cerebro. Entonces, sustancias como la ketamina te desactivan el cuerpo, entonces te encuentras en un estado muy vulnerable, quizá no puedes ni siquiera levantarte e ir al baño, entonces es recomendable que haya alguien contigo, ¿no? Y eso era un poco la intención de esta pregunta, ¿no? Que pudiéramos reconocer un poco la importancia de cómo se va a desarrollar la experiencia en relación con las personas que nos acompañaban en ese momento. Luego, como decíamos, setting, personas, pero también lugares, ¿no? Entonces, también es interesante analizar no solo las personas, sino el lugar. Y aquí podemos ver que estuvo muy reñido, digamos, la mayor cantidad de personas, ¿no? Tenemos un 26.3% contra un 26.5%, ¿no? Lo cual en términos de personas son solo 2 personas de diferencia. O sea, prácticamente podríamos hablar de números iguales entre la casa de la persona que contestó la encuesta y un lugar en la naturaleza, ¿no? Esto es, de hecho, es casi como una especie de cuestión implícita muchas veces en la experiencia psicodélica, ¿no? De que si tienes unos honguitos, te los vas a comer en la naturaleza. Ya lo tenemos como que muy asociado, quizá es parte de todos estos conocimientos que de alguna forma permean nuestra cultura occidental, pero que provienen del saber indígena, ¿no? Esta idea de que ciertos psicodélicos van en ciertos entornos, ¿no? Así que podríamos hablar de un equilibrio ahí. Sin embargo, incluso ese equilibrio no es más que si lo combinamos, es poco más que un 50% de la encuesta, ¿no? Lo cual quiere decir que existen todos estas otras potenciales respuestas que involucran otros lugares que no es ni la naturaleza ni la casa, que puede ser, por ejemplo, lugares semi-naturaleza, como por ejemplo balnearios, hoteles rurales, ¿no? Todos estos escenarios. Templos especiales para ceremonias, ¿no? Quizá aquí estamos hablando quizá de alguna práctica neochamánica o de medicina intercultural, quizá. Sitios acondicionados para las ceremonias, que es algo muy en esa misma línea. Y bueno, también 148 personas respondieron otros lugares. ¿Cuáles son esos otros lugares? Bueno,
Principalmente, aquí están todas las respuestas, ¿no? Y no vamos a recorrer todas porque son 155 respuestas, pero después de analizarlas nos dimos cuenta de que uno de los lugares que no es ni naturaleza, ni departamento o casa de la persona, uno de los lugares más recurrentes son precisamente las fiestas rave. Y esto es muy interesante porque existe todo un desarrollo académico, ¿no?, sobre la relación que existe entre el rave, entendido como una práctica ritual que retoma ciertos elementos de los aspectos del conocimiento antiguo, digamos, y en cierta manera lo reinserta dentro de los contextos culturales modernos, donde la práctica donde el baile y la música como formas de expresión de la experiencia humana también se pueden vincular con todo esto, ¿no? Entonces es interesante ahí reconocer el rol que tienen los raves y paradójicamente también reconocer que los raves son los lugares donde suelen ocurrir también muchos accidentes con psicodélicos, lo cual quiere decir que esta integración entre el ritual del baile y el conocimiento del rito como es entendido en culturas antiguas no está encajando del todo. O sea, tenemos como que la noción de que el rave es un momento especial, pero no nos queda del todo claro cómo manejarnos cuando estamos ahí, ¿no? Y menos aún cuando hay sustancias poderosas de por medio, ¿no? Entonces, luego nos interesa conocer un poco del contexto, es decir, del sistema simbólico en el que se movió la experiencia. Bueno, simbólico, pero no solo simbólico, también en lo real, digamos, ¿no? Es decir, fue un contexto religioso, fue un contexto chamánico, fue un contexto neochamánico, fue un contexto de autoconocimiento, pero digamos personalizado o individual, que no necesariamente hace uso de simbologías de otras culturas ajenas a la occidental. Entonces, aquí la respuesta que obtuvo más votaciones fue los contextos informales, ¿no? Es decir, la persona se encontraba con un grupo de amigos y o familiares que ya habían usado antes esa planta o sustancia o que también fue su primera experiencia. Es decir, amigos y familiares y no necesariamente todo este aspecto ritual religioso al que se suele asociar comúnmente la experiencia psicodélica, ¿no? Eso no quiere decir que no esté. De hecho, también tuvo cierta receptividad. Por ejemplo, la respuesta con respecto a un contexto chamánico nativo, que quiere decir que la persona, el psiconauta, viajó al lugar donde se encontraba el chamán, o de chamanismo itinerante, que suele ser lo más común, ¿no? Un chamán, un maracame, un taita que deja su localidad y se dedica a recorrer el mundo o ciertas partes del mundo, llevando estas prácticas y accesibilizándolas para los occidentales, mestizos, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Sin embargo, también hay otros pequeños ahí respuestas que no alcanzaron muchos votos, pero que están ahí, ¿no? Los usos, bueno, el uso lúdico después también obtuvo muchas respuestas, ¿no? Los usos lúdicos, hedonistas, no necesariamente enfocados en el autoconocimiento. Un psicodélico suele generar una sensación, puede generar una sensación placentera y por lo tanto también la parte lúdica y hedonista pues va de la mano de la experiencia, ¿no? No hay que negarla porque está ahí, ¿no? Y no tiene nada de malo, pero hay que hacerla pues bien, con todos los cuidados necesarios. Y luego están estas otras rarezas, ¿no? Como los usos mágicos, ¿no? Hay que entender algo, o sea, Occidente en cierta forma ha querido tachar la parte mágica de los psicodélicos sencillamente porque la ciencia occidental no reconoce la magia como un fenómeno real. Es a lo mucho una práctica curiosa, pintoresca, que ciertas culturas han llevado a cabo a lo largo de la historia y para Occidente no es más que un pintoresquismo o una cuestión que merece un estudio meramente teórico, ¿no? Pero que la magia como tal no es algo reconocido. Sin embargo, muchos de los primeros usos registrados con respecto, por ejemplo, a los hongos, los vinculan directamente con cualidades mágicas o prácticas adivinatorias, no necesariamente a la sanación, que es como hoy en día se trata de vender muchos de los aspectos
rituales, ¿no? Particularmente de los hongos o de los otros psicodélicos, vincularlos con te vas a curar, vas a sanar un trauma. Sí, puedes curarte y puedes sanar un trauma, pero igual forma existen todas estas anomalías que ocurren en la realidad, que pueden ser estudiadas desde la parapsicología, por ejemplo, y que están muy vinculadas al uso de plantas psicodélicas o de sustancias psicodélicas en general, ¿no? Entonces no podemos, así como no está bien negar la parte lúdica, tampoco está bien negar que existen ciertas anomalías y que culturas que tienen sistemas mágicos tienen perfectamente reconocidas y cartografiadas estos otros aspectos súper bizarros para los occidentales, ¿no? Como puede llegar a ser la magia. Entonces, cuando preguntamos de nuevo por otros contextos, nos aparece precisamente la combinación de personas que tomaron la sustancia con amigos, pero que llegado a un cierto momento del viaje decidieron separarse, ¿no? Eso también es muy interesante y también cualquier persona que haya tenido una experiencia de este tipo, donde tomas la sustancia con un grupo de gente y luego sales de ese entorno, sabrán que precisamente esto pasa, ¿no? Y puede llegar a ser muy, muy interesante porque cambia la experiencia, ¿no? Simplemente estás en LSD con un grupo de personas y luego te toca ir al baño, todo el mundo, ¿no? Es como una leyenda urbana entre los psiconautas, esta idea de que te das cuenta si la sustancia te explota una vez que vas solo al baño, ¿no? Ahí puedes notar la diferencia entre cómo cambia la percepción cuando estás rodeado de personas a cuando estás de forma individual, ¿no? Entonces, eso es también muy, muy interesante. Luego, viene el papel de la música, o sea, todo el tema de la musicoterapia y de la musicología, que sería algo más correcto, tratar de entender cómo afecta el sonido el transcurrir de la experiencia, ¿no? Y en este caso es importante darnos cuenta que 78% de las personas, podríamos redondearlo y decir 8 de cada 10 personas que se inician con psicodélicos lo hacen en compañía de la música. Entonces, esto también, por supuesto, que va a tener una repercusión en cómo se va a desarrollar esto mismo, ¿no? Un 18% de las personas no usaron música, lo cual también, por supuesto, que cambia mucho, porque cuando, vamos a poner el ejemplo del LSD, tomas LSD, estás escuchando música, la capacidad de apreciación del oído y en general la apreciación artística que podríamos decir que tenemos cada persona se expande, ¿no? Entonces empiezas a detectar melodías escondidas dentro de la canción o empiezas a detectar ciertas texturas en el sonido que se está produciendo. Una de las razones por las que la música electrónica suele llevarse también con la experiencia psicodélica, ¿no? Por toda esta riqueza en los tonos, ¿no? Y en las frecuencias que son muy moldeables desde la música electrónica. Y bueno, ciertas personas no escucharon música, lo cual al tener música tu atención se va hacia afuera, estás percibiendo la canción, pero al no tener música esa misma percepción se regresa adentro. Entonces una experiencia con la misma sustancia, con la misma dosis cambia mucho de si había o no música, así como si habían o no personas, ¿no? Y luego tenemos un pequeño porcentaje, 28 personas sí, 28 personas que no recuerdan si había música en su primera experiencia. Probablemente una señal de que la experiencia psicodélica estaba muy fuerte, ¿no? A veces no puedes recordar si estaba algo sonando o no. Luego vamos a hacer más zoom en este tema de la música. ¿Qué tipo de música, no? Porque eso también es interesante. Y encontramos acá predominantemente personas que escucharon una playlist especialmente curada, ¿no? Una playlist curada por la persona o por alguien que guiaba la ceremonia. Esto es muy común, sobre todo en la investigación también clínica con psicodélicos, ¿no? De hecho, existen por ahí en Internet varias listas o incluso en plataformas como Spotify pueden encontrar listas de reproducción ya curadas por gente como por ejemplo de la Johns Hopkins, ¿no? Que ya están como pensadas específicamente para ciertos viajes. Y también, por otro lado, es muy frecuente que los neochamanes y las personas que se dedican a facilitar este tipo de experiencias también tienen sus playlists que las ponen durante las ceremonias, ¿no? Entonces, es una práctica muy, muy recurrente. Luego también tenemos, por supuesto, la presencia de los ícaros o los cantos chamánicos, los cuales cualquier persona que ha estado en una ceremonia chamánica con un chamán itinerante o que hayan asistido al lugar, sabrá el poder, el enorme poder que tiene un canto chamánico, ¿no?
y la manera en la que modifica literalmente la realidad, o en la manera en la que se pueden manifestar cosas, experiencias visionarias, estados visionarios, a partir de escuchar el cántico, ¿no? Y ojo que los chamanes lo manejan esto a la perfección, y ellos saben cuando están moviendo la experiencia y tienen sus propios cantos que pueden aplicar en el caso de que la persona se esté mal viajando. Y estos cantos pareciera que tienen en realidad un efecto constatable en cómo la persona de pronto cambia, ¿no? Entonces es un tema súper importante. Luego también tenemos cantos religiosos o espirituales, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, todo este subgénero de la música medicina, que puede también, por supuesto, o sea, estás en un viaje de ayahuasca, una ceremonia de ayahuasca, de pronto una canción de música medicina, por supuesto que puede llegar a remover o a mover ciertas fibras, pero es muy interesante saber discernir, ¿no? O sea, una experiencia chamánica lleva ícaros, lleva cantos, una experiencia neochamánica es muy común que esté acompañada por música medicina, ¿no? Entonces, ambas tienen su función, ¿no? Y no hay que confundir la una con la otra, ¿no? Pero bueno, este género incluso ya hasta hay festivales de música medicina y cosas así, ¿no? Entonces ha proliferado mucho. Y bueno, por supuesto, tenemos también la música electrónica que tuvo un 27.9%, que bueno, de esto podríamos hablar mucho sobre por qué específicamente la música electrónica, pero bueno, antes ya dejé entrever esta idea de que la modificación en la vibración y las frecuencias que tiene la música electrónica, que es como tan personal, tan tuneable, digamos, facilita mucho los estados psicodélicos, ¿no? Y históricamente la música psicodélica está ligada a la psicodelia. Otros géneros, bueno, aquí no vamos a leer todos, pero bueno, el rock psicodélico, ¿no? El rock progresivo, y dentro de la música electrónica, este famoso subgénero del psytrance o psycho, pues es como por excelencia la música de la cultura rave, podríamos decir, ¿no? Ahora que ya conocimos estos elementos del contexto, veamos un poco el trasfondo informativo al que tuvo acceso la persona antes de la experiencia, ¿no? O sea, ¿qué tanto sabía la persona? Y esto es muy interesante, o sea, yo siempre cuento, cuando me toca hablar de esto, siempre cuento una anécdota que me ocurrió hace años, en una de mis primeras ceremonias de ayahuasca. Habían unas personas, yo estaba en el sur de México y llegaron unas personas que venían del norte del país, y cuando les pregunté qué los había llevado al lugar, la respuesta que me dieron era que la maestra de yoga de la persona de esta familia les había recomendado una ceremonia en el sur del país, y cruzaron todo México para ir a una ceremonia para probar, y estas eran las palabras que me dijeron, una medicina. O sea, ni siquiera tenían como en claro que iban a tomar ayahuasca, solo fueron por recomendación de una persona que les dijo, van a dar una medicina en tal lugar, cáiganle, ¿no? Va a estar muy, muy bonito y tal. Las personas ni siquiera sabían qué era lo que iban a tomar. ¿Qué fue lo que pasó? Yo a las 3 de la mañana me di cuenta que esas personas estaban teniendo una experiencia horrible, horrible, horrible. Estaban todos llorando, deshechos, y cuando después pude preguntarles cómo les había ido, solamente me resumieron la experiencia con la frase, entre tantos llantos y desesperación ya no sabemos qué es real, ¿no? Eso fue lo que me dijeron, lo cual pues demuestra que definitivamente la información que tú tengas antes de la experiencia va a impactar mucho. Hay personas que, ojo, hay personas que también argumentan que la información puede precondicionar la experiencia. Y yo siempre me gusta como responder a esto, que un poco de eso se trata. O sea, se trata de que tú puedas precondicionar tu experiencia para que puedas obtener el resultado que quieres. Y si tú sabes que funcionas mejor con cierto tipo de música, con cierto tipo de estímulos, con cierto tipo de configuración espacial de la experiencia, pues hay que hacer uso de esto, ¿no? Entonces, leer, como decía Terence McKenna, ¿no? El primer lugar al que voy antes de probar una sustancia psicodélica es a la biblioteca, ¿no? Entonces, es muy importante leer algo al respecto, ¿no? Y podemos encontrar que, en efecto, el mayor número de respuestas gira en torno a personas que investigaron algo en Internet, ¿no? Aquí, bueno, lo interesante sería constatar el grado de fiabilidad de la fuente de la persona en Internet, ¿no? O sea, porque también Internet está lleno de desinformación
Preguntar en redes sociales a veces no es tan buena idea, dependiendo de dónde preguntes, ¿no? Pero hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que responde tonterías que no tienen fundamento, ¿no? Y hay gente que responde con seriedad y rigurosidad al tema. Entonces también es importante discernir a qué puntos de información acudimos, ¿no? En Mindsurf tenemos todo el tiempo personas que escriben por inbox en todas las redes o incluso en nuestras cuentas personales, personas que todo el rato están como también compartiendo experiencias y cosas fuertes que les ocurren, ¿no? Bueno, avancemos. Después ya entrando a lo que ocurre durante la experiencia, podemos ver que un 80% de las personas, la gran mayoría, 8 de cada 10 personas, no tienen incidentes. Eso es buenísima noticia. Ya después vemos si hay una aportación terapéutica o una aportación en cierto ámbito, pero lo primero es que la persona no tenga un incidente y en ese sentido esto es una buena noticia, ¿no? Esta respuesta es una buena noticia. Contra un 16% que en porcentaje puede parecer poco, pero son 162 personas, ¿no? De los 1000 encuestados, que sí tuvieron problemas, ¿no? Más adelante también profundizamos en estos problemas o en características más específicas, ¿no? Y también un porcentaje aún menor de personas, un 3%, 3.2%, tuvo problemas o incidentes, pero los logró resolver, ¿no? Esto es a mi gusto, esto es como una experiencia que a veces aporta más tener un incidente y resolverlo durante el viaje porque te permite aprender mucho, mucho de ti y de cómo lo resolviste durante el viaje. Entonces puede llegar a ser muy enriquecedor. Obviamente lo ideal es que no tengas ningún incidente, pero a veces el hecho de resolver el incidente te aporta muchísimo para tu vida. Y a veces tener un problema puede llegar a generar complicaciones, entonces no es algo que se quiera, ¿no? Entonces resolverlo durante la ceremonia o durante la práctica es como algo que puede llegar a ser muy valioso. Luego, nos interesa también, más que entrar, porque digamos, una investigación que buscara analizar con rigurosidad cada una de las variables con las que podemos determinar avances en aspectos terapéuticos o espirituales, es muy complejo. Entonces, más que tratar de deducir eso, lo que quisimos hacer fue irnos un poco por la vía lingüística, es decir, qué palabras utiliza la gente para describir su experiencia y en función de esas palabras podemos reconocer más o menos el tono general de esta encuesta masiva, ¿no? La palabra más usada es enriquecedora, ¿no? Obviamente nosotros decimos un parámetro de palabras que tienen una connotación positiva, otras que tienen una connotación negativa, otras que tienen una connotación lúdica y otra que quizás sea más de autoconocimiento. En este caso, enriquecedora es positiva y es de autoconocimiento, eso es muy importante. Veamos cuáles fueron las respuestas que obtuvieron mayor número. Enriquecedora, mística, trascendente y divertida, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Sin embargo, 58 personas respondieron que fue un mal viaje, 12 personas que fue desastrosa, ¿no? Y bueno, también tenemos por ahí otras que cuando las analizamos más de cerca ya nos hablan de cuestiones ya más específicas, ¿no? Personas que tuvieron desde estados brotes psicóticos casi, hasta personas que sencillamente utilizaron sinónimos de otras palabras que ya habíamos puesto ahí, ¿no? Después ya empezamos a ver un poco lo que ocurre al salir de la experiencia, ¿no? Nos interesa conocer si la experiencia te dejó asustado o traumatizado. Ojo, esto es muy común que pase. Experiencias fuertes, la primera experiencia psicodélica es por lo regular fuerte, ¿no? Para toda persona. Lo interesante es lo que pasa después. O sea, tienes una experiencia psicodélica fuerte y te retiras de los psicodélicos para siempre, o tienes una experiencia psicodélica fuerte y eso te impulsa a conocer más. Yo hablo aquí un poco desde mi experiencia personal. O sea, mi primera experiencia con LSD fue traumática. Por supuesto que fue traumática. Y por un momento pensé que iba a morir y todas estas cosas. Y siempre me ha parecido muy curioso que en lugar de que esa experiencia me alejara, como de no quiero volver a probar nada de esto,
despertó como que tanta curiosidad en el tema de la muerte que fue como que, ok, tengo que aventarme más a esto, quizá con otras precauciones, quizá en otro entorno, obviamente el setting y el set no era el correcto, e investigar más, en este caso, en mi caso personal, como intrigado por el enigma de lo que representa la muerte, ¿no? Entonces, es interesante cómo experiencias que pueden ser traumáticas no necesariamente significan un alejamiento, sino que a veces aumentan el interés. Y también hay las experiencias traumáticas con las que dices, no, pues ya hasta aquí, ¿no? Que también es totalmente válido. Entonces, pues sí, vemos una predominancia, un 82% de personas que respondieron sencillamente, pues que no quedaron traumatizados, lo cual es muy coherente con el número de personas que describen en general su experiencia como positiva, ¿no? Entonces estamos analizando ahí esa trayectoria versus un 15% de personas que dirían, no quedé traumado, pero sí confundido, ¿no? Lo cual también es totalmente comprensible. Y finalmente, un número muy, muy pequeñito de personas, 13 personas, 1.3%, que dirían que sí les dejó un cierto trauma. Luego, eso es el aspecto negativo, te dejó un trauma. Luego viene el aspecto positivo, ¿no? Te dejó un insight, una comprensión profunda para tu vida, esta experiencia, y de nuevo, una mayoritaria cantidad de personas que dicen, sí, aprendí algo de esta experiencia, ¿no? Ya utilizaron palabras positivas para describirla y ahora te lo confirman, te dicen pues directamente que sí. Después nos interesaría también profundizar, ¿no? Claro, en el mecanismo por el cual la persona puede en verdad decir que sí aprendió algo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, les dejamos una parte de la encuesta abierta donde las personas podían sencillamente explayarse y desarrollar en términos narrativos en qué consistió esta experiencia, en términos corporales, en términos emocionales y en términos mentales, para quizá a partir de esto poder entender lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué sí te dejó un insight y un aprendizaje o por qué no te lo dejó, ¿no? En caso contrario. Entonces, esto obviamente es, aparte, son cuestiones que las personas nos compartieron, ¿no? Entonces, son cientos de respuestas, ¿no? Que no vamos a leer ahora. Pero bueno, aquí luego las personas nos comentaron lo que consideran haber obtenido como un residuo de la experiencia. Y esto es importante también, si hay algo que les hubiera gustado experimentar y no pudieron, ¿no? Eso es importante reconocerlo porque también es un factor que influye mucho en las experiencias. O sea, el aspecto, vamos a decirlo, negativo de leer mucho sobre estos temas antes de la experiencia es que puedes generarte expectativas. Y eso es muy peligroso. Tengo una anécdota incluso de esto al respecto. Una persona me consulta una cuestión sobre hongos y quería curar no curar, quería tratar un tema de depresión con hongos. Y la persona me escribe a la mitad de su experiencia y me pregunta, me dice, oye, ya me comí los hongos para trabajar mi depresión, pero no estoy sintiendo que me quite la depresión, lo único que estoy sintiendo es felicidad, ¿no? Y para mí esta anécdota siempre me resulta súper fuerte porque es como, ¿qué estás esperando de la experiencia? O sea, estoy sintiendo esta felicidad, claro, pero esa felicidad es como el entorno en el que tienes que trabajar para tratar tu depresión. Y esta persona, este chico me decía, es que no me estoy curando, solamente estoy sintiéndome feliz. O sea, literalmente es un ejemplo en el que la solución se transforma en un problema. Algo que tendría que ser el escenario para sobre eso construir tu tratamiento, lo vuelves un problema porque tú estabas esperando algo más, porque sea lo que sea que hayas leído, esta persona esperaba que al comer el hongo, sencillamente, como una aspirina que te quita el dolor de cabeza, que sencillamente la depresión se fuera, ¿no? Y esto es un ejemplo muy concreto, me parece, de cómo la expectativa puede llegar a interferir en uno de estos procesos, ¿no? Entonces, hay que leer para informarse y para conocer ciertas cosas, pero no esperar, no voy a comer 5 gramos de hongos para tener la experiencia con la máquina interdimensional con la que tuvo contacto Terence McKenna en La Chorrera, en Colombia, ¿no? O sea, no voy a poder replicar esas experiencias. Y si entro a estas experiencias con la idea de que voy a obtener
eso en concreto, si no lo obtengo, me voy a llevar una terrible decepción, ¿no? Entonces, el tema aquí de la expectativa en relación a la experiencia psicodélica es súper fuerte. Luego, nos interesa saber el aspecto de la continuidad. ¿Qué tanta continuidad se le dio? Es decir, una primera experiencia puede ser, como decíamos antes, debut y despedida, ¿no? La tomé, tuve una mala experiencia y ya no la vuelvo a tomar, o puede significar un proceso continuo de aprendizaje y de relación con una o más sustancias. Entonces, el 80% de las personas contestaron que sí, ¿no? O sea, que sí han vuelto a consumir particularmente esa sustancia con la que tuvieron su primera experiencia. Luego, podríamos incluso añadir a ese 80% un prácticamente 10% más de personas que no lo han hecho, pero que sí tienen la intención de hacerlo, ¿no? Eso es muy importante, porque también hay que saber distinguir cuándo es el tiempo de volverlo a hacer. Y personas que directamente nos dijeron no la he vuelto a consumir. Quizá sea el mismo número de personas que tuvo una experiencia negativa y eso explicaría por qué no quieren volverlo a hacer, ¿no? Si has vuelto a consumir, ¿cuántas veces? Porque eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, sí hay gente que literalmente toma ayahuasca cada mes, ¿no? O sea, que ya es como una cuestión social y como rutinaria en cierta forma de ya me toca mi ceremonia, ¿no? Como ir todos los domingos a misa, ¿no? De hecho, hay religiones como el Santo Daime, ¿no? Que directamente el sacramento de la reunión, que es cada cierto tiempo, pues es directamente un psicodélico, ¿no? Eh, y hay otro tipo de relación donde quizá hay personas que más en un tema de ritual personal, pues es como voy a tomar ayahuasca u hongos 2 veces al año o una vez al año, ¿no? Esto ya es como súper variable. Entonces, la mayoría de las personas, aquí está muy reñido también, ¿no? Pero un 40% de las personas dicen ocasionalmente, lo cual significa menos de una vez al mes en promedio, ¿no? O sea, sí es un uso mensual de una sustancia, lo cual eh, también nos tendría que interesar cuál es el trasfondo, o sea, es lúdico, es de autoconocimiento, es de sanación, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, las microdosis están basadas en modelos de días, ¿no? De frecuencia de uso, donde el éxito del tratamiento va en función precisamente como de la continuidad que se le logra dar, lo cual es muy diferente a trabajar un tema específico en ayahuasca, ¿no? O directamente fiestear todos los fines de semana con LSD por un uso meramente lúdico, ¿no? Entonces es importante reconocer dónde va cada cosa. Como decíamos antes, no es que uno esté bien y otro esté mal, pero sí es importante tenerlos claro, ¿no? Desde la entrada, digamos. Y bueno, aquí esta parte ya es como muy específica, no vamos a entrar en detalle, pero nos interesaba también conocer si en el caso de las personas que sí volvieron a consumir estas sustancias, qué fue lo que consideran haber conseguido a partir de este consumo y lo que no, ¿no? Entonces ya son aspectos muy, muy detallados que no tenemos tiempo ahora. Y esta otra parte es como la anudación de todo lo que se trabajó antes, ¿no? Que es, bueno, y al final tuviste tu primera experiencia, ¿te fue bien o te fue mal? ¿Tuviste un aprendizaje o no tuviste un aprendizaje? Ahora, lo interesante, más que importante, lo interesante es, con motivo de esto, iniciaste un camino de crecimiento personal o de exploración de vías místicas, espirituales o de autoconocimiento. Y lo que tenemos es que sí, un 44% de las personas, que no es la mayoría de los psiconautas, ojo, no es la mayoría, pero dentro de la segmentación resulta ser la mayoría, dicen que sí iniciaron un camino, pero que no saben darle nombre a ese camino, ¿no? En inglés se usa mucho esta frase de spiritual but not religious. Eso es exactamente lo que encaja acá, ¿no? O sea, personas que tienen una mayor apertura, sensibilidad hacia temas espirituales, pero que no entraron a una iglesia o a un camino en concreto, ¿no? O a una escuela en concreto. Luego, un 18% de personas que te dicen directamente que no. Y esto también es totalmente respetable. De hecho, una gran cantidad de personas que tienen una mentalidad atea o agnóstica también usan psicodélicos y volvemos a lo mismo, no están peleadas estas cuestiones, ¿no? Ellos quizá lo usan para finalidades creativas o productivas
o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, y ya entrando un poco a la recta final, nos interesaba también conocer de las personas qué percepción tenían con respecto a las prácticas antiguas con psicodélicos y cómo creen que éstas difieren con las prácticas que ellos llevaron a cabo, ¿no? Es más que nada como una pregunta que aporta mucho enriquecimiento. Y bueno, al final les pedimos también que anexaran, de ser posible, relatos, música, imágenes, videos, como materiales complementarios, ¿no? Pero bueno, eso nos llegó y está ahí almacenado, no se tocará el tema ahora. Así que bueno, a grandes rasgos, esa fue nuestra investigación. Es muy interesante varios de los detalles que salen a la luz en esto, ¿no? La importancia de reconocer cuál es la sustancia más usada, ¿no? Siempre en las primeras experiencias, la importancia de reconocer cuándo una mala experiencia está influida por ciertos aspectos del set y setting, pero sobre todo, creo que lo más valioso de esto es que nos da una especie, como decía al inicio, una especie de radiografía o de fotografía que captura el momento actual un poco de la psiconáutica, que es personas comenzando a usar sustancias a muy corta edad, que si bien un alto porcentaje de ellos considera lo que tiene que considerar, otros tantos no lo están considerando, y también para quienes estamos como llevando a cabo una labor que puede considerarse como educativa en torno a esto, nos da también una cierta orientación de a dónde voltear a ver y de ciertos elementos característicos de la experiencia que tienen como mucha importancia en todo esto. Entonces yo creo que hasta ahí lo dejo, y igual si hay preguntas, aquí estamos tanto Eros como yo, lo que podamos como aportar. Sí, pues maravilloso, muy buena investigación y como dices, más que la recopilación de los datos en sí, da ideas de los patrones de uso, ¿no? Por lo menos de la primera vez. Y se rescatan cosas bien, bien interesantes que puedo retomar ya de atrás hacia adelante. Me interesa mucho esa parte de las expectativas, ¿no? Que es una constante en las preguntas que se hacen en redes sociales o incluso personales. Igual hace poco, hace unos 2 días, vi una pregunta que dicen, ¿por qué mi experiencia con LSD no es tan maravillosa y tan psicodélica como las de otras personas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar con esas personas, yo he hablado con algunas personas que tienen ese pensamiento ya de forma más privada, y resulta que las expectativas es el problema, porque se imaginaban estos escenarios que vemos, la apreciación estética hippie de la LSD, donde de repente todo tu entorno se convirtiera de colores brillantes y salieran eh, unicornios, flores y cosas así. O sea, realmente puede parecer muy exagerado, pero hay personas que sí consideran que ese tipo de... Y es el concepto mal acuñado de alucinación o alucinógeno. Y así pasa. También hace poco escuché uno de los podcasts que también está surgiendo, que me sugirió Spotify con respecto a psicodélicos. Es una chava hablando, y igual, ¿no? Empieza hablando de los hongos alucinógenos y termina su experiencia diciendo que, pues que no, o sea, que nunca encontró esa alucinación en el que ella pensaba que todo el entorno iba a cambiar de colores y cosas así. Y justamente lo que describe que sí fue su experiencia es una experiencia típica de hongos, como la de esta situación de quererse curar de la depresión y no. Entonces, ese es un punto bien importante porque también persiste en la escena, sobre todo enteogénica, neochamánica, la idea de una expectativa de sanación muy difusa o poco clara, ¿no? Que si bien ahora se está transmitiendo también hacia la cuestión de la terapia psicodélica y clínica. O sea, yo tengo mi inbox lleno de personas que dicen, quiero probar la psilocibina para curarme de la depresión o cosas así. Y cuando empiezas a platicar con ellos es que se tiene esta idea. Eh, Probablemente esto está en investigación hasta la fecha, y probablemente el que los medios de comunicación hayan
denotado demasiado entusiasmo ante la divulgación de estos ensayos primarios de la investigación psicodélica esté generando cierta confusión de que es un efecto meramente farmacológico, como lo mencionamos al principio. O sea, que tú tomas los hongos, la psilocibina, la ayahuasca, la DMT, la LSD o la MDMA y listo, pum, como bien lo mencionas, como una aspirina que no tienes que pensar en el origen de tu dolor de cabeza, ni reflexionar al respecto, ni nada, sino que pues bueno, te lo quita. Y ese es un efecto estrictamente farmacológico, lo cual sería una lástima poderlo trasladar a la ciencia, a todo lo fenómeno psicodélico, ¿no? O sea, definitivamente no podemos ver eso, pero es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo. De hecho, ahí, Eros, nada más quiero traer esta cuestión. Últimamente en estos días ha circulado mucho esta fotografía, esta imagen en los grupos psicodélicos donde aparece una portada de, creo que es Newsweek, una de estas revistas, con el Prozac, ¿no? Un artículo de los 80s, una cosa así, donde el Prozac era el gran milagro, ¿no? La gran promesa para la depresión y bla, bla, bla. Y te lo ponen así como algo negativo, ¿no? Y luego te ponen, ahora aparece la misma revista Newsweek con la psilocibina, la promesa para la depresión. Y obviamente la gente, pues que está en estos grupos, todos nos gustan los psicodélicos y pues toda la gente le da like y me encanta y así. Pero yo veía esa imagen y decía, güey, no es algo positivo. O sea, prácticamente te está diciendo que se está cooptando el modelo que llevó al Prozac a tener los problemas ligados al Prozac que hoy tiene, que es básicamente el abuso y el uso y la receta indiscriminada que hace el personal médico de estas sustancias que originalmente tenían modelos de uso restringidos a pocas semanas, pero que hoy en día se les receta a la gente por 20, 30 años, ¿no? Y lo están trasladando al uso de psilocibina. Y hay que recordar que finalmente es psicoterapia asistida con psilocibina y no uso de psilocibina disminuye la depresión. Eso es lo interesante. Ahora, esto también abre pie a interrogar un poco el concepto de psicoterapia, porque esto, si bien involucra que alguien pueda, en efecto, asesorarte para un proceso de sanación, también tiene que ver con el aspecto personal de inclinación hacia el autoconocimiento, porque también uno puede, mediante un proceso de autoconocimiento, llegar a ciertos insights que te permitan resolverlo sin que, vamos, o sea, no toda la gente que va al terapeuta resuelve el problema del terapeuta, así como no ir al terapeuta no quiere decir que no vayas a sanarte, ¿no? Hay tanto para un lado como para el otro lado. Finalmente tiene mucho que ver ahí el tema de la intención, ¿no? Y en ese sentido sí es como interesante que, y en una mala onda, ¿no? Es interesante que los medios de comunicación están haciendo lo mismo que salió mal con el Prozac, lo están trasladando a la psilocibina, ¿no? Y es importante que la comunidad psicodélica pueda discernir de eso y decir, oye, esa imagen no es necesariamente algo chido, no es una buena noticia que se esté reemplazando, porque esa es la palabra que están usando, está reemplazando a los antidepresivos, farmacéuticos, psiquiátricos, ¿no? Sí, claro. Sí, la he visto. Incluso se promueve como la nueva promesa antidepresiva o como el nuevo Prozac, ¿no? O sea, por ahí vi uno, creo que es la copia más mal hecha de esa misma nota en el que el nuevo Prozac, pero así se está entendiendo. Y lo mismo está ocurriendo con las microdosis, las cuales tienen una perspectiva de origen de un tratamiento, más no es que vivamos en microdosis, ¿no? Que también hay situaciones ahí de que no puede no ser tan adecuado para la salud física y mental extender demasiado los tratamientos de microdosis. Y bueno, eso se va pegando con esta investigación que debe ser cambiante. A lo mejor si se vuelve a hacer en este momento, las cosas se moverían bastante.
porque habría que incluir cuántas personas ahora están tomando bufo alvarius, por ejemplo, como primera alternativa, que creo que me parece un poco impactante. No, no todos están preparados para que de tu primera experiencia psicodélica sea como uno de los psicodélicos de mayor potencia, no solo en potencia literal de la molécula y de los efectos que genera, sino en potencia hasta lo que remueve a nivel de, de experiencia mística, ¿no? O sea, que no es tan fácil manejar esto. Para muchos una experiencia mística inducida por psicodélicos, que es de lo que estamos hablando, puede llegar a ser hasta traumática o confusa, como hablaron en la encuesta. O sea, porque no tenemos la información o la forma de integrar estas experiencias, y puede generar ya un trauma, que es lo que se está trabajando mucho ahora, que es la parte integrativa, la parte de personas que no saben qué hacer ahora con su experiencia psicodélica. Y, y bueno, pues eso es bien importante. Y lo de la LSD es sorprendente que sea, eso yo siempre he mencionado que es el enteógeno o el psicodélico occidental por excelencia. Contextos muy urbanos, es manejable, está libre de cualquier apropiación cultural o cualquier manifestación de ese estilo. O sea, la LSD le pertenece a la cultura occidental, si pudiéramos darle esa perspectiva. Y bueno, y habría que ver también la cuestión de la huella ecológica de la LSD, porque probablemente sea una alternativa más viable si es que esto se empieza a abrir en una despenalización de los psicodélicos, y también tenemos que pensar en eso, ¿no? Porque pues no haya suficiente ayahuasca para que todos accedan a esto, o sea, todo el mundo, una vez que se abra, ni tampoco suficientes hongos en la Sierra Mazateca o en los volcanes, y lo mismo con el peyote, ¿no? Claro, sí, sí, no, y digo, lo de los hongos, en cierta forma, todo el tema del autocultivo y tal, como que solventa esos aspectos, ¿no? Pero ya hablar del peyote o ya, ¿sabes? O sea, o de la ayahuasca, ¿no? Crecer una ayahuasca que te va a producir una ayahuasca bebible, le va a tomar al menos 7 años a la planta, ¿no? Entonces, y aparte, o sea, estar cultivándolas y después, ¿sabes? O sea, es todo un proceso largo, ¿no? Que no se puede tomar tan a la ligera. Aquí hay una pregunta de René Fernando. Dice, más allá de la recopilación de datos bastante esclarecedores, mencionaste, o sea, me pregunta a mí, el despertar de un interés personal en el tema de la muerte. Ajá. ¿Pudieras reseñar formas en que tú integraste los psicodélicos y la búsqueda del conocimiento en un camino hacia la muerte? No creo que yo lo haya integrado todavía. Es algo muy cabrón, pero lo que puedo decir de esto es, en toda experiencia psicodélica, quizá exceptuando al MDMA, porque es como el MDMA pues es muy extático, pero casi cualquier otro psicodélico, en algún momento del viaje hay una parte donde creo que puede ser visto desde cosas muy, muy universales, pero yo lo hablo únicamente desde mi experiencia personal. Hay una parte del viaje donde siento la muerte en un aspecto no necesariamente físico, sino metafórico. Es decir, la idea de que algo que tenía en mi cabeza de pronto durante el viaje crashea, se destruye y aparece algo nuevo, ¿no? Y eso particularmente lo noto mucho con los hongos. Pasa casi todo el tiempo con el hongo, que lo que traigo en la cabeza al inicio de la toma se ve radicalmente transformado en el transcurso de la experiencia. Y eso yo personalmente lo interpreto como una analogía en mi microcosmos de lo que simboliza el aspecto muerte, ¿no? Y no hay que olvidar, por ejemplo, Terence McKenna tenía esta frase hermosa, ¿no? Que decía, toda práctica con plantas chamánicas es un entrenamiento para la muerte, ¿no? Y por eso es que hay tantas plantas como ayahuasca, por ejemplo, pero particularmente la ibogaína, que está muy vinculada a procesos de muerte y resurrección. Y dentro de los caminos iniciáticos de las culturas ancestrales, los ritos de vida y muerte, rituales donde la persona se encerraba en una caverna o donde directamente era sometida a un cierto estrés físico,
la idea de todo esto era en cierta forma recrear el proceso de muerte para darle cierre a un determinado aspecto de la vida de la persona y al mismo tiempo abrir esto que los griegos llamaban metanoia, como la idea de transformar la propia mentalidad de cada uno mediante la ritualización y la recreación del mito que nos habla de la transición entre la vida y la muerte, ¿no? Eso es algo muy común desde los tibetanos hasta los mayas y los aztecas, ¿no? Los cultos a la muerte y entender a la muerte como un proceso metafórico que habla de algo muchas veces personal y muchas veces universal. Luego, han hecho, aquí hay otras, ¿no? Han hecho análisis cruzados de estas respuestas por género. No, pero algunas de estas cosas sí se pueden extrapolar haciendo el trabajo adecuado, otras no tanto, pero sí estaremos procurando o reorganizar esta información, un poco en parte dirigido al evento que tendremos en enero con la gente de Chacruna Institute, con el público de Chacruna Institute. Luego, sé que el set y el setting es importante, pero cuando me pregunto el objetivo del viaje, no necesariamente creo que tenga algo que sanar. Entonces, ¿de qué manera puedo dirigir mi objetivo de la experiencia sin que sea lúdica o recreativa? Mi respuesta más sencilla a algo que quieras aprender, ¿no? O sea, no necesariamente sanar. Puedes querer aprender, no sé, a tener más concentración en cosas que ya haces o sencillamente, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? Y aquí hablo otra vez desde mi experiencia personal. A mí el LSD lo tengo muy asociado con escuchar música, ¿no? Así como tengo muy asociado el MDMA con hablar y con platicar y estar hablando y platicando, el LSD lo tengo muy asociado con escuchar música y sencillamente el deleite de escuchar, no sé, tu álbum favorito, escuchando cuestiones que por más que lo habías escuchado 1000 veces, nunca habías detectado todo eso en la canción. Eso es como un aspecto lúdico que no necesariamente es banal. Finalmente, si ese fuera nuestro criterio, todo el arte sería una cuestión banal y no tendríamos que hacer arte porque no hay un aspecto más profundo detrás, ¿no? Pero es básicamente en función de lo que querramos. De hecho, el doctor Tom Roberts, que maneja esta categorización de usos de los psicodélicos, él habla de usos médico-terapéuticos, que es la parte de sanación, que aquí pregunta Arturo, y habla también de usos religiosos o enteogénicos, que tendría que ver con esta parte trascendente, espiritual, mística. Habla también de usos creativos de los psicodélicos, ¿no? Como mejorar tu creatividad, si eres artista, obviamente, bueno, hay artistas que el psicodélico le estimula y hay artistas que dicen, no, o sea, yo tengo que trabajar en sobriedad, ¿no? Y luego está el uso psicotecnológico, que es básicamente trabajar lo que quieras trabajar, ¿sabes? Como una tarea específica y empezar a testearte a ti mismo cómo funcionas en tareas específicas con ciertos psicodélicos, cómo va cambiando tu capacidad de trabajo, tu precisión en tu trabajo. Entonces, los usos de los psicodélicos, no diría infinitos, pero casi infinitos. O sea, realmente cualquier actividad puede ser puesta a prueba en un contexto que involucre usos de psicodélicos. Eros, ¿quieres comentar Sí, algo de eso? sí, al respecto de esto, yo creo que hay que reflexionar sobre esta situación del sanar, ¿no? De hacer como esta ecuación de psicodélico eh, más persona igual a sanar, ¿no? O sea, creo que ahí habría que trabajar esa parte y nosotros por eso nos hemos enfocado en lo que se llama psiconáutica, que es muy amplia y no necesariamente tiene un objetivo en particular. Entonces, eh, bueno, si habría que reducir a un objetivo es la exploración de la conciencia y la exploración de la conciencia es individual, o sea, es explorar la mente desde la mente. Entonces es esta persona explorando su propia mente, su propia conciencia. Así es que ahí no hay que necesariamente tener un objetivo particular como búsqueda y tampoco un objetivo de sanación como tal, pero puedes explorar y evocar y a ver qué encuentras, ¿no? O sea, esa es la situación. No me refiero a encontrar traumas que a veces también, aunque uno no quiera, a veces se suelen manifestarse o salir e integrarse, pero también la mera exploración de la conciencia como un ejercicio psiconáutico está bien
y por eso, pues, para eso, pues hacemos de esto algo más formal, más en serio, en el sentido de una exploración psiconáutica con bases más sólidas para que puedan ser de manera más segura. Y hay ciertas, no hay una guía del psiconauta, porque pues nadie puede guiar a otro psiconauta a que explore su propia conciencia. Ahí sí, esa es la maravilla de esta actividad, pero no tendríamos que reflexionar mucho sobre esa cuestión de la sanación y sobre esa cuestión de que lo lúdico, lo recreativo no son la mejor alternativa, ¿no? O sea, ahí es donde vemos. Ajá. Vemos ahí otra pregunta que apareció. Sí, tenemos un par de preguntas y por aquí Paulich levantó la mano. Entonces no sé si también, bueno, podemos responder las otras dos preguntas, luego le damos micro o cámara y micro y... Sí, Ajá. sí, sí. Aquí está. La pregunta es Gaby Esparza. Considerando que la mayoría de las personas que participaron en la encuesta consumió por primera vez un psicodélico antes de los 18, ¿cuál sería una propuesta oportuna de educación en edades tempranas con relación al uso de drogas y psicodélicos? Sí, definitivamente se tiene que hacer. Yo siempre hablo de la educación psicoactiva en general, no solo de psicodélicos, Ujú. como una analogía hacia la educación sexual. O sea, no importa que no estés practicando, el niño no importa que no tenga todavía idea de qué son las drogas o qué es el sexo, debe estar informado para que Claro. cuando se le presente la oportunidad de decidir si consumir una sustancia, lo haga, tome esa decisión de la mejor manera para él, ¿no? O sea, tome la decisión de si sí la va a consumir, bajo qué condiciones la tiene que consumir, qué tipo, qué precauciones debe tener, como la autenticidad de la sustancia, el entorno, las personas con las que está y, todo, y las combinaciones. Y no solo él, sino también si algún amigo, si decide no consumir y algún amigo sí, también saber qué hacer, ¿no? Y el decidir no consumir también es una situación que es de una elección personal. Entonces, pues se les debe de hablar para mí, es que se les debe de hablar de sustancias a todas, a edades muy tempranas, no con la intención de incentivar el consumo, sino en estos adolescentes y niños, al contrario, ¿no? De incentivar que si lo deciden consumir, lo retrasen hasta que haya cierta perspectiva de lo que consideramos pues, madurez, ¿no? Sí, lo prohibido es atractivo. Entonces, cuando prohíbes hablar de algo, ese tema que es como el tabú, obviamente genera una cierta atracción. O sea, ¿en qué consistiría una propuesta oportuna de educación? Pues es como un tema como súper complejo, pero aparte de lo que mencionó Eros, que va ligado, yo diría, no, o sea, la educación actual suprime a los psicodélicos de la historia. Así de simple. Lo suprime de la historia, hace de cuenta como que nunca pasó y que lo encuentras por ahí en un renglón de, sí, los indígenas de tal lugar utilizan tal planta exótica porque como son primitivos y supersticiosos, creían, ¿no?, que esas alucinaciones era la manera en la que se comunicaban con los dioses y es como, ok, eso nos demuestra el grado de nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, lo primero sería no sacarlo de la historia, así como, exacto, bajo el pretexto de por qué a un niño de 10 años le vas a hablar de sexo y tal, suprimen y los papás no hablan de sexo delante del niño y se genera todo este entorno que nubla el tema y entonces obviamente eso genera más interés en el niño de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que los adultos ocultan cosas y por qué siento que hay algo ahí de lo que no me hablan? Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es una analogía muy válida esta de la educación sexual y tal. Y luego por ahí Sí. Manuel había preguntado también si teníamos pensado hacer encuestas periódicas para tener en cuenta la evolución del tema. Eventualmente, pero no ahora. O sea, esta encuesta estuvo abierta 2 años. Tardamos 2 años en juntar las 1000 personas y implica un trabajo y eh, por el momento no hay ningún plan, pero eventualmente sería lo ideal. Eh, Paulich sigue con la mano levantada. Le damos Le vamos a abrir el micrófono. Ay, sí. Listo, Hola, ahí está. Hola. ¿qué tal? Sí, justo, es que yo nada más les quería compartir, muy agradecida, siempre aprendiendo mucho de ustedes, y yo soy psiquiatra, y justamente, o sea, cómo
noto cómo ha incrementado la demanda, que las personas ya llegan y a mí quiero usar psilocibina, o sea, lo he usado, bueno, no lo he usado, lo estoy usando, y ya la gente llega con la demanda, pero la demanda es muy específica. Quítame los psicofármacos que ya tengo, porque de cualquier, o sea, si no fuera ese el motivo, lo empezarían a tomar, ¿no? Si yo no lo indicara. Y es esta cuestión como quítame todo, ¿no? Incluido antipsicótico o estabilizador del estado de ánimo, y sabemos que sí se puede hacer porque hay sustancias que son similares, sin embargo, no es como, o sea, como esta cuestión del caso por caso, ¿no? Que cada individuo tiene una necesidad muy particular y sobre todo la cuestión de que lleguen queriendo sustituirlo. Y tengo esa sensación de muchos pacientes que están como en un camastro, ¿no? Y entonces es a mí como, a mí dame el fármaco y tú encárgate, ¿no? Y eso mismo no quisiera que pasara con la psilocibina, porque ya en el momento en el que les explico justo que es como un switch, ¿no? Como un activador de la conciencia, que a final de cuentas lo que hace es ese potenciar la psicoterapia. Lo que les estoy dejando bien en claro que incluso con el psicofármaco, que muchas veces generan esta frialdad emocional o distanciamiento, lo que es más importante, o sea, como en esa rebanada del pastel de cómo va a ir el tratamiento, sigue siendo la psicoterapia. Y a mucha gente, pues sí, ya no le gusta, ¿no? Porque es esta idea, ¿no? De dame algo y quítame esto que estoy sintiendo independientemente del setting, el contexto, la parte de la terapia, el contexto familiar, ¿no? Y nada, pues nada más les quería compartir eso y cómo yo lo hago, porque sé que existe un protocolo que lo hace con ACT, ¿no? Con esta terapia ¿cómo se llama? De compromiso, de activación, perdón, estoy un poco trabada porque tengo a mi bebé aquí, no puedo hablar, pero voy a alejarme un poco. Que trabaja con psilocibina y con ACT. Y yo lo que estoy haciendo es trabajar con MBCT, que es terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness, pero a final de cuentas la psilocibina sigue siendo ese facilitador para poder meditar y para poder como adentrarse dentro de la propia mente, ¿no? A través de ese conocimiento como de integrar el pensamiento, la sensación y la emoción. Y eso me ha ayudado mucho, ¿no? Pero se los pongo en la mesa. Si tú quieres recibir esta sustancia, tenemos que hacerlo pues a través de este protocolo que ya está bien establecido, que es de Oxford. Y bueno, pues no todos le quieren entrar, ¿no? Pero yo no me quiero sentir, y es una crítica que yo hago a la misma psiquiatría, ¿no? Porque yo decía, ¿qué hace un psiquiatra que no da fármacos, no? O sea, yo no quiero ser así nada más, o sea, en realidad nada. Entonces, lo más bonito es la psicoterapia, ¿no? Cuando entendí eso y saber como el respeto tan profundo que yo tengo como a la psilocibina, dije, no puedo convertirlo o prostituirlo de esa manera, ¿no? Porque es muy tentador, ¿no? Que la gente llegue y uno nada más lo dé, siguiendo como con esa lógica que circunda, ¿no? En el mundo, de que mucha gente no quiere trabajar. Por supuesto que no son todos, pero sí hay como una gran labor de educación. Y nada más quería compartir eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, justamente es la discusión acerca de esta medicalización, ¿no? Y que puede ser como muy evidente para los que trabajamos estos temas, pero para muchos otros no. Entonces es la importancia de visibilizarnos. Luego, cuando hablamos de esto, nos dicen, ¿por qué tiran mala vibra, no? O cosas así, ¿no? De que, o sea, si ya está la promesa y además son los honguitos y la psilocibina y la ayahuasca, ¿por qué quieren criticar eso? Pero bueno, pues es una cuestión que debemos de cuestionarnos, es una cuestión que nos debemos de preguntar y de difundir acerca de qué es lo que está ocurriendo, o sea, porque sí, efectivamente se ve como la sustitución, quitar los psicofármacos y ahora incluir los psicodélicos, o sea, como un nuevo psicofármaco, ¿no? Y eventualmente podemos ver que tengan consecuencias por este mal manejo, no bajo entornos psicoterapéuticos, y encontrarnos en una prohibición incluso más severa, ¿no? Que los prohibicionistas digan, ven cómo esto no lo podían manejar y cómo sí causan algunos conflictos, ya que suelen tomar datos aislados y extrapolarlos y exagerarlos para todos. Entonces, bueno, pues es muy valioso escucharlo directamente desde alguien que trabaja en un consultorio.
Sí, y de hecho, o sea, increíble, ¿no? O sea, lo que Pavlich comentó, ¿no? Esto de qué haría un psiquiatra, ¿no? Si no recetara esto. Creo que esa es la principal razón por la que varios de los pioneros o padres de la psiquiatría eran también psicoanalistas, ¿no? O sea, tenían toda esta otra formación que va más allá de lo farmacológico, ¿no? En esos momentos o sea, había realmente una dinámica de involucramiento con el paciente que muchas veces se ha perdido, ¿no? En los comportamientos o en las conductas modernas que encontramos, ¿no? Sí, pues es Eh, que ahí está el trabajo también. Ujú. Incluso si salimos del área de la psiquiatría y nos vamos hacia las experiencias místicas, también hay una distorsión en que el psicodélico te va a llevar a una experiencia mística por default, ¿no? Por Y default, también, exacto. y hay, también las experiencias místicas hay que trabajarlas, o sea, pueden llevarte a grandes beneficios o a generarte un trauma importante, ¿no? O sea, Es que en un sentido estructural, o sea, quitándole la interpretación, en un sentido fenomenológico, creo que es lo correcto. Una experiencia mística es una experiencia psicótica, es un sí, estado sí, sí. psicótico. Entonces, dependerá de la persona y todo esto que estuvimos hablando las últimas 2 horas, el setting, el contexto, el proceso de integración, bla, 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 dependerá de todo eso que sea una experiencia mística o que la persona pueda considerarla como una experiencia mística, más que por default que digas esto es una experiencia mística. A ver, una persona viendo a la Virgen puede entenderse como una experiencia mística, pero si eso te pasa cruzando la calle, es un estado esquizoide y cualquier persona, ¿sabes? Puede darse cuenta de que algo no está bien en ti si de pronto a media calle te tiras y estás experimentando una unión con el vacío, con el todo, ¿no? Entonces, sí depende de todas estas cuestiones, pero están como solapadas la una con la otra, ¿no? Y la línea que divide como esta frase, esta maravillosa frase, ¿no? De Thomas Sass, ¿no? De el loco se ahoga en las mismas aguas donde el místico nada con gracia, ¿no? Es una frase increíble para retratar esto mismo, ¿no? Sí, que justamente la práctica psiconáutica es una herramienta que propone poder navegar estas experiencias, ¿no? O sea, no enfocándonos meramente a los psicodélicos, que es de lo que hemos hablado, sino también de todas las demás alternativas para acceder a estados modificados de conciencia o alternativos de conciencia. Entonces, es una estructura mental, física, de conocimientos y todo para que no te ahogues en las aguas Claro. de la locura, ¿no? O sea, pero bueno, ese es un tema muy extenso. Voy Ujú. a, perdón, me dejan, ahorita que decías eso, una vez un profesor en una clase era de fisiología, ¿no? Pero había mucho que estudiar y decía el profesor como, no se pierdan, estábamos estudiando el músculo. Resuman, actina, miocina, contracción. Luego, si no se pierden en el mar del conocimiento y van a Ah, caer en el abismo de la duda, ¿no? Claro, sí puede suceder esa situación y que genere más confusión que, que aclarar las cosas que pretendemos con una expectativa falsa de que el psicodélico nos va a dar la respuesta, que esa es otra, ¿no? Que nos va a dar la respuesta. sí, es muy fácil perderse, como decías, ¿no? O sea, sí. Bien, pues estamos, estamos casi agotando el tiempo que se ha destinado para estas sesiones y si alguien tiene algo más que aportar, que preguntar, es el momento. Últimos 5 minutos o nos vamos también. También, sí, parece que nadie ha levantado la mano ni hay preguntas. Ajá. Entonces, bueno, consideramos que ha quedado clara el tema que se estaba tratando acá. Cualquier pregunta, sí, cualquier pregunta alrededor que no quieran hacerla acá, pues ya saben dónde localizarnos o pueden interactuar entre ustedes en los chats de Discord y de WhatsApp que están en donde ustedes pueden compartir sobre esta sesión
Y si desean algo particular con Ibra, conmigo, con Karina, con cualquiera de los integrantes, también ya saben dónde localizarnos. Y pues muchas gracias por su atención, por su asistencia. También a los que lo están escuchando de forma grabada, estamos dispuestos a poder atender cualquier de sus dudas o cualquier inquietud que tengan con respecto a esto. Pues muchas gracias, Ibra. Gracias a ti, Eros. Chido. Esperamos gracias a cuando todos. presenten, nos avisas cuando presenten las investigaciones, aunque sea en inglés, pero pues ya lo vimos en español, ya nos podemos familiarizar y hacer los análisis cruzados que por ahí se están proponiendo para poder checar qué información arroja. Gracias a todos y pues le damos final a la grabación.